Muy buenas noches, un viernes más con todos ustedes, el programa En Primera Persona. Un programa de coloquio y entrevista que trata de acercarle la vida de personas con las que habitualmente nos encontramos por la calle y que no conocemos en profundidad. En el caso que nos ocupa hoy, una persona que en su doble faceta de político y de profesional ha triunfado en ambas. Ese ideal que muchos tenemos de lo que debería ser un político lo encarna perfectamente. Una persona que ha triunfado en su vida privada y que es capaz de dejarla para transmitir, para llevar esos conocimientos y esos saberes en beneficio de una sociedad que pueda aprovecharse de todo ello. Hoy tenemos con todos nosotros a Juan Manuel Cofiño González. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estas palabras que, bueno, nos llevamos bien, somos amigos un poco exageradas. No, no son nada exageradas. Y darte las gracias por el esfuerzo que has hecho venir una persona tan ocupada como tú. Nada, ningún esfuerzo, todo lo contrario. ¿Cuál sería el modelo ideal económico, social, cultural para Europa? Bueno, el modelo está inventado, yo creo y se impulsó a partir del desastre de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El modelo fue, yo creo que Europa en aquel momento se dio cuenta de que no podía continuar así e impulsaron un proyecto, bueno, entre Adenauer, Churchill, los precedentes, luego ya los grandes padres, ¿no? Monnet y Schuman, impulsaron un proyecto pues interesantísimo, imprescindible para que España, en concreto, y Europa cuente en el mundo. Y es que comenzó con la Comisión Económica Europea, posteriormente, bueno, primero con la CECA, ¿no? Con el tema del carbón y el acero, que fue el origen, pues la propia CE y finalmente la Unión Europea. Es un proceso que se va haciendo y que tiene todas las virtudes del mundo. Yo no visualizo Europa otra Europa de las naciones, que es lo que parece que algunos quieren. Yo solo pienso, y estoy en ello, y estamos, yo creo que muchos, la mayoría de europeos, en un proyecto común, que es difícil, que lleva muchos años, en fin, que tiene retrocesos, va superando distintas etapas, se va haciendo, se va construyendo, a veces paraliza en función de liderazgos, de situaciones coyunturales, pero Europa es el proyecto de la Unión Europea, que está sin hacer todavía, sin culminar, que va haciéndose, repito. Ese es el ideal de cualquier europeo que tenga memoria histórica, que sepa lo que ha sucedido y que además tenga una visión geoestratégica de este mundo, ¿no? O somos Europa o somos un gran proyecto de verdad europeo en el marco de la economía de mercado, de las libertades, en fin, de esa cultura política, económica y social que muchos europeos queremos y que no tiene parangón en el mundo, además no nos damos cuenta de ello. Y bueno, ese es el gran proyecto, ilusionante donde los haya, pero además es que no hay alternativa a esto. ¿Qué criterios se deberían seguir para llevar una reforma del sistema de financiación autonómica con un reparto equitativo y más justo? Bueno, la financiación autonómica es el gran asunto. Es el gran asunto que está pendiente, siempre está pendiente, ¿no? Porque, bueno, España en el año 78 la Constitución configura un Estado autonómico, un Estado complejo de gestionar, que nos ha dado muchas satisfacciones, pero que tiene una complejidad enorme, hay que decirlo así, es verdad. Bueno, parte de la complejidad tiene que ver con con esto que acabas de señalar, con la estructura financiera, con una idea que es de solidaridad entre todos, ¿no? Somos diversos, pero si somos un país, si somos un Estado, tenemos que ser solidarios. Solidarios los territorios, solidarios las personas, finalmente, de tal forma que, lo dice la Constitución, todos los españoles somos iguales ante la ley, independientemente de dónde vivamos, en qué territorio y de nuestras singularidades. Así que la clave del asunto, que es difícil, que es complejo, está en articular. El modelo viene de lejos, tiene insuficiencias, desde el año 2014 no se ha reformado, las comunidades autónomas han ido asumiendo muchas competencias, hay una infrafinanciación de la mayor parte de las comunidades autónomas. Esto necesita más recursos, pero la clave del asunto es que esos recursos se repartan equitativamente y orientados a ese criterio de solidaridad entre territorios. En fin, supongo que lo pregunta por el tema catalán, por esta situación que hay. Bueno, foral, no tengo ningún inconveniente en decir lo que pienso.
yo creo que es lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles. Se habla de la singularidad catalana. No discuto que la tenga, la tiene, ¿cómo no? Por supuesto, también Asturias es singular en algunos aspectos y otros territorios en otros. Yo respeto todo eso y hay que atender a la suficiencia financiera de cada cual, entendiendo las singularidades de cada cual. Pero lo que no puede suceder, de ninguna manera puede suceder, es que el modelo, sea cual fuere, atendiendo a todo lo que se quiera, quiebre el principio de solidaridad entre todos, quiebre el principio de igualdad, porque sobre ese principio se construyó este país a partir del 78. ¿Qué representa el AVE para el presente y futuro de Asturias? Bueno, ese es es la gran infraestructura de verdad que faltaba, ¿no? Asturias siempre fue una región del norte, que estamos ahí ubicados en una maravillosa, ¿no? Punto verde, final. Entre el mar y la cordillera, y esa situación geográfica siempre nos hizo periféricos, ¿no? Periféricos geográficamente, en el sentido de que nuestras comunicaciones históricamente siempre fueron difíciles. Yo creo que sí. Tenemos problemas de comunicaciones, alguno todavía residual que hay que afrontar, ¿verdad? Pero yo creo que las grandes comunicaciones de Asturias, afortunadamente, están resueltas, que son la comunicación por carretera, en el eje este-oeste y hacia Madrid, por vuelos aéreos, que yo creo que estamos en la buena dirección, incrementando muchísimo las conexiones, y luego el ferrocarril, que era el gran asunto, que era, bueno, horadar la cordillera y ser capaces de situarnos en Madrid, que es la referencia, en definitiva, en unos tiempos razonables. Es verdad que quedan algunas cosas, muy especialmente las cercanías ferroviarias, que a mí particularmente creo que es el gran asunto que queda por resolver. Y bueno, el AVE tiene que ser un revulsivo. Vamos, yo creo que ya lo está siendo, pero va a verse en los próximos años, ¿no? Porque la comunicación al final lo es todo, ¿no? Nos acerca a todo y eso va a tener consecuencias. Está en nuestras manos también, el gobierno autonómico, los ayuntamientos, los empresarios. Bueno, ser activos en este asunto, ser muy proactivos y en fin, aprovecharnos, en el mejor sentido de la palabra, de las bondades que va a representar, que está representando esto ya. ¿El coste de la plantilla de la administración pública debe reducirse? ¿Cómo? Este es siempre el gran asunto. Estoy preguntando las grandes pinceladas. Yo gestioné la administración pública asturiana en los últimos años, la función pública, vamos, el personal, los empleados públicos. Esa es la pregunta siempre, ¿no? La pregunta gruesa, ¿no? La gruesa. ¿Tenemos muchos? ¿Tenemos pocos? Yo siempre contesté y sigo contestando lo mismo, porque es lo que pienso y lo que creo, y creo que conozco algo del asunto. En este mundo, en el debate político, hay personas que piensan que la administración tiene que ser más pequeña, otros que lo contrario. Yo creo que la administración asturiana tiene un tamaño razonable. Estamos en la media, más o menos. A algunos les parece mucho, a otros demasiado poco. Es razonable, y yo no creo que la cuestión sea cuánto personal, que importa, porque yo creo que esta es una sociedad envejecida. Eso implica que habrá muchos sectores, muchos empleos del sector público que tienen que crecer en la tercera edad, en la sanidad, en la ayuda a la dependencia, todo esto que conforma, bueno, pues una expectativa de vida muy larga, ¿no? Y que eso genera problemas que todos conocemos. Por lo tanto, esos sectores tienen que crecer. Otros tendrán que menguar. Yo creo que el volumen es adecuado. El problema, la clave es qué personas, qué empleados públicos tenemos. Y cuando yo digo esto a veces me interpreta mal. Yo respeto a todos los empleados públicos, obviamente. Pero yo creo que la administración pública asturiana tiene que ser más flexible. Ya sé que el modelo de función pública no ayuda a la hora de renovarse, de que entren nuevas profesiones, entre nuevo conocimiento. Tenemos que tener más conocimiento, tiene que acceder a la administración con más flexibilidad, más personal con nuevas profesiones, inteligencia, conocimiento, y a la par tenemos que digitalizarnos mucho. La administración asturiana tiene largo recorrido ahí y esa digitalización hará posible que esto sea más fácil, que algunos empleos tiendan a extinguirse, porque los va a sustituir sin ninguna duda todo este proceso de nuevas tecnologías, pero habrá que incorporar, yo creo que dos grandes ejes: nuevas titulaciones, nuevos conocimientos que tienen que ver con la evolución de las nuevas tecnologías y del mundo, y sobre todo personal en las áreas de tercera edad, en las áreas de salud, porque tenemos una pirámide de edad que todos la conocemos y eso demanda
mucho profesional de ayuda, de cuidados y de atención, ¿no? Por lo tanto, resumo, no creo que el problema consista en la cantidad, hay que cuidarlo, evidentemente, que no se nos vaya de las manos. Yo creo que estamos razonablemente bien. El problema lo veo en esa flexibilidad necesaria para que, en fin, para que entren nuevas profesiones, nuevos conocimientos que tienen que ver con lo que necesitamos en estos momentos. Prensa, televisión, redes sociales, aumento de fake news, ¿son un peligro para la democracia? Pues yo vengo escribiendo estos días y charlando acerca de esto, porque yo creo que es un asunto que debe importarnos mucho. Yo creo que las redes sociales están ahí. Es una tontería enfrentarse a las mismas en el sentido de negar la realidad. Eso inevitable. Ahora bien, seguramente son útiles para algunas cosas. Yo ya soy analógico por razones de edad. Las uso nada realmente. Pero mis hijos sí, y el entorno, y la gente. Y es un fenómeno que está ahí, que tiene utilidades, sin ninguna duda, pero también tiene grandes interrogantes y algunas zonas de sombra, ¿no?, que las vemos. En mi opinión, la mayor preocupación para mí de las redes sociales es su inadecuación absoluta para establecer un discurso político. Esto es, en relación con la democracia y con la política. Las redes sociales, incluso por el formato, que es un formato que tiende a la simplificación, al tuit, a la frase corta, está reñido con el discurso político democrático. El discurso tiene que ser pedagógico, el discurso político necesita que las partes se vean que el discurso político tiene que ser de ida y vuelta, tiene que ser de mirarse a los ojos, tenemos que tener tiempo para reflexionar, para discutir, para que la razón progrese en definitiva, y esto está reñido absolutamente con el tuit, con dos frases más o menos felices. Es, en mi opinión, absolutamente incompatible. ¿Qué está ocurriendo? En mi opinión, que las redes sociales, cuando se acercan a las circunstancias políticas, al hecho político, yo creo que son muy dañinas. Son muy dañinas porque distorsionan, porque es un mundo en el que crece el bulo, en el que no hay un debate sano, en definitiva, un debate con tiempo, que el tiempo es el que permite la reflexión, y no hay contexto, la tranquilidad, no hay contexto, no nos vemos. En fin, yo creo que en ese sentido tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo ahí, ¿no?, porque a mí me parece preocupante. Nace en Prunales, a 5 kilómetros de Riondas, en el concejo de Parres. Cuénteme su infancia, su entorno, sus padres, familia, hermanos. Pues el prototipo de aquellos tiempos, yo creo, en Asturias, salvo excepciones, ¿no? En fin, unos padres ganaderos, agricultores, en un pueblo rural, la escuela primaria, bueno, luego pasas a unos pocos años, bajas a la cabecera de comarca, a Riondas, haces allí el bachiller, y yo ya a los 14 años, el bachiller superior, ya me trasladé a Oviedo porque, bueno, es el fenómeno que es lo que sucedía en aquellos tiempos, ¿no? Que no, los servicios no estaban en las zonas, no estaban en el medio rural, estaban en las capitales, y si querías tener, mis padres, como todos los padres, ¿no?, si querías tener un poco de recorrido en la vida, en el mejor sentido de la palabra, pues, bueno, tenías que acercarte a la ciudad. O sea, la juventud en Oviedo. En mi caso, Oviedo, del que tengo los mejores recuerdos, obviamente, son los recuerdos de juventud, ¿no? Ahora, cuando venía hacia aquí, pues hacía tiempo que no paseaba por esta zona del antiguo Bajo, ¿no?, del Postigo y demás, y me vine unos minutos antes para hacer un paseo. En la murallina, y según paseaba, pues me venía a la memoria aquellos tiempos de 18, 19 años, de 17, en fin. Llega a la universidad. ¿Por qué Derecho? Bueno, me matriculé en Historia en principio. Se mezcló todo en aquella época. Yo cuando murió Franco en el año 75, yo tenía 18 años, era el momento de ingreso a la universidad, empecé en Derecho. Tenía una enorme vocación. Yo siempre quise ser abogado, es la verdad, y político. Y la verdad es que... ¡Oh, que vaya suerte! Una suerte, pues la vida me ha facilitado estas cosas, ¿no? Me matriculé en Derecho, yo creo que por la relación que siempre tuvo el Derecho con la cosa pública, ¿no?, con la política, en definitiva. Yo creo que
era la transición política, era el momento de cambio de país y Derecho parecía que era lo que te acercaba al debate de la cosa pública y por lo tanto... Pero especialista en otras muchas más ramas. Bueno, a mí me ha sorprendido leerlas. Eso ya vino después, ¿no? Sí, pero... yo estuve en política en los años 80 y 90, en el año 2000, 2001, pues me fui al sector privado bueno, a las telecomunicaciones. Era el momento en el que estaba eclosionando la burbuja tecnológica relacionada con las teleco. La Ley General de Telecomunicaciones se aprobó en el año 98, yo me incorporé un poco después, fue el boom, en definitiva, se acabó con el monopolio de Telefónica, empezaron a surgir todas las compañías en las que yo me incorporé, a Telecable, después terminé también por procesos de fusión, etcétera, etcétera, pues siendo el director jurídico durante muchos años de Telecable y después de RD Cable en Galicia y de Euskaltel en Bilbao. Y ahí pues era necesario especializarse y bueno, la empresa también ayudó, las empresas, en lo que hacíamos, ¿no? Telecomunicaciones, por supuesto, hice un máster 2 en materia de telecomunicaciones, protección de datos, porque estas empresas manejamos todos los datos de los ciudadanos al final. Bueno, hay que especializarse en algunas cosas que tienen que ver con lo que la empresa te va pidiendo, en definitiva, ¿no? Hablando de esto, ¿dónde se siente más cómodo, lo privado o lo público? En los dos sitios. En fin, yo creo que tengo muchos defectos, pero soy persona acomodaticia. Me he sentido muy bien en el sector privado. Yo he tenido también experiencias empresariales propias, pero también como ejecutivo, como director jurídico, pues he estado encantado en los sitios que he estado. Guardo los mejores recuerdos de todo y de todos y en el sector público también. Hombre, la vida no es... En uno y otro caso siempre hay momentos de disgusto, ¿no? Pero yo si hago un peso, ¿no? Y pongo la balanza, pues al final pues muy satisfecho en ambos ámbitos, ¿no? En los dos, ¿no? En la vida pública, ya que lo dice, alegrías y decepciones. Pues ahí... Algunas de las alegrías. En la vida pública son incluso un poco más intensas, ¿no? Porque quizás si tienes vocación lo vives con un poco más de intensidad, ¿no? En la vida privada, pues hoy hay una autorresponsabilidad profesional, están los intereses de los accionistas, hay que hacer las cosas bien, que para eso te pagan, dicho sea de paso, pero quizás en la pública hay como un poco más de vocación y por lo tanto pones seguramente un poco más de pasión, ¿no? Y por lo tanto, la otra cara de la moneda de la pasión es el disgusto. Si pones mucha pasión, cuando la cosa va mal, el disgusto es mayor, ¿no? Es menos atenuado que en otros casos. Bueno, hay momentos cuando las cosas te salen bien, pues te alegras mucho y cuando no, pues coges un disgusto. Lo cierto es que en la vida pública, en mi experiencia, lo que me dice es que, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? En que la alegría te dura 10 minutos, porque está la vorágine de asuntos y acontecimientos que ya tienes un problema esperándote al día siguiente, ¿no? Con lo cual la felicidad, en fin, es como la moda, se atenúa bastante. Es como la moda, cada vez más espacio, más corto de tiempo. Los éxitos en política se amortizan en 24 horas. Pasas página enseguida, ¿no? Socialista por convicción, ¿qué implica? Pues sí, yo, en fin, yo desde siempre, y ya no estoy en edad de cambiar, ni lo voy a hacer, yo siempre me he definido como un socialdemócrata de libro, de toda la vida. Ya sé que en el socialismo español ahora mismo, y es bueno, no es malo, caben seguramente muchas tendencias, y todas muy respetables. Yo me sitúo, mi zona de confort en el Partido Socialista y en la vida es lo que ha sido la socialdemocracia europea de posguerra, ¿no? Por simplificarlo mucho, yo creo en la economía de mercado, cómo no, creo que hay que estimular la inversión, la economía, para que las empresas, los empresarios, los empleadores lo tengan relativamente fácil, todo lo fácil que sea posible, tengan buenos resultados económicos y a la vez lo que quiero es que desde el sector público estimular todo esto, pero luego recoger para todos, ¿no? Que de esos beneficios, de ese estímulo económico, la consecuencia sean beneficios, una parte de los cuales debe quedarse el empresario, porque eso es lo legítimo, pero otra parte se lo tiene que dar la sociedad, el sector público, porque la política fiscal es la herramienta que tenemos del sector público para redistribuir la riqueza, para eso que se ha dado llamado en la posguerra, y es una realidad, excepción en el mundo, la sociedad del bienestar, que todo el mundo tenga
derecho a unos buenos servicios públicos, a lo que se llama el salario invisible, ¿no?, de los que menos tienen, ¿no?, a una sanidad pública decente, a una educación accesible y universal para todos, a una tercera edad con colchón, ¿no?, con ayuda y con pensiones. Bueno, este es el... A veces, y aprovecho para decirlo, nos perdemos también desde la izquierda, en discursos que no se compadecen con lo que la gente quiere y piensa muchas veces, en discursos fragmentados. Yo creo que no podemos perder de vista esto. Al final, para mí, tenemos que estar al servicio de lo que quiere la gente, y yo creo que lo que quiere mayoritariamente la sociedad española lo encarna la socialdemocracia, en mi opinión, tal y como yo la defino, que es esto, ¿no? Diputado de la Junta General, nada menos que del 83 al 2003. ¿Cómo y quién se lo propone? Bueno, pues fíjate, de hecho fui el diputado más joven, presidí la mesa de edad en la primera Junta General, después de la apertura democrática. Pues me lo propone Jesús Sanjurjo. Yo era recién elegido secretario general de la Unión de Campesinos Asturianos. Otra experiencia. Pues sí, ya muy lejana, pero yo heredé la explotación agraria, a la vuelta del servicio militar, heredé la explotación agraria de mis padres, ganadera, y me puse con ella. Estuve poco tiempo, pero como había inquietudes, pues bueno, fui el primer secretario de la Unión de Campesinos Asturianos de aquella época, en la que teníamos muchos afiliados y el sector era importante. Y el Partido Socialista bueno, estaba buscando referencias de personas que pudiesen ayudar a un resultado razonable. Y bueno, Jesús Sanjurjo, que era el secretario general del partido en aquellos momentos, antes del éxito del 83, junto con Fran Varela, el equipo que gobernaba en aquellos momentos la Federación Socialista, pues visualizó que había un joven por ahí, muy inquieto, que andaba... Bueno, que estaba liderando un sindicato agrario en aquellos momentos importante, y pues un día apareció Jesús Sanjurjo en mi casa, en Pulnares. Sí. Apareció, picó la puerta y bueno, enganchó. Pues me incorporé a aquella lista por la circunscripción del Oriente de Asturias, el número 3, y salí elegido porque resulta que en aquella primera elección de los señores tuvimos mayoría absoluta, y por la circunscripción del Oriente pues salimos los 3 primeros. Usted, que recuerdo que eran Carlos Rojo, que acaba de fallecer, el pobre, una enfermedad terrible, Antonio Trevín y yo mismo, me acuerdo perfectamente. Ha simultaneado usted varios cargos públicos. ¿Es partidario de ello? ¿Se complica lograr objetivos de forma eficaz y eficiente? Bueno, en el sentido común respondería que sí, ¿no? Porque lo ha hecho. El día tiene 24 horas y efectivamente uno piensa... Teóricamente, uno piensa que bueno, para una plena dedicación a las cosas debes de centrarte en algo concreto. Bueno, yo compatibilicé... Esto es la teoría, luego, seguramente es válida, luego en la práctica pues hay que ver caso por caso. Yo compatibilicé algunas cosas, efectivamente, pero tengo la sensación de que y puede parecer esto algo excesivo, pero yo creo que he cumplido con errores y con aciertos en todas ellas. Es verdad que seguramente no hay un caso único, no hay una regla, yo por eso no tengo yo una posición muy nítida sobre esto, ¿no? Habría que ver casos y casos. Bueno, yo compatibilicé, ahora ya no compatibilizo, en una época de la vida, yo creo que nos pasa a todos, en la que estás más fletórico, ¿no? Yo sí me acuerdo perfectamente, ya que lo dices, pues yo me acuerdo perfectamente que cuando tenía 20 y pico años tenía mi explotación agraria. Estábamos fundando Cribencar, Tierra Azul, que fui su primer presidente. Era diputado en la Junta y era secretario general de UCA, todo a la vez, como podía. Hoy no lo podría hacer. No dormía, está claro. Eso lo puedes hacer con 25 o 30 años, a mi edad ya no. Después... ni te lo pide el cuerpo, y el cuerpo debe ser, la naturaleza debe ser bastante inteligente. No te lo pide porque no lo puedes hacer, seguramente. Se va adquiriendo sabiduría en ello. Ganas en otras cosas, pero desde luego... Después de 16 años vuelve otra vez a la política. Regresa como número 2 con Barbón, vicepresidente, y luego 4 años más tarde, 19, y en el 23 vuelve a repetir, y ahora presidente de la Junta General. ¿Pasión, vocación o compromiso? Pues un poco de todo. Lo cierto es que cuando Adrián Barbón, cuando yo me marché en el año 2003 de la primera parte de esos 20 años en la política,
Él estaba en Juventudes Socialistas, me acuerdo, era un crío. Otro que Era un crío, pero ya nos conocíamos. Bueno, yo me fui casi 20 años a la dirección jurídica de estas empresas y cuando estaba prejubilándome realmente en Euskaltel, me acuerdo perfectamente, estaba charlando de ello con mi presidente, una estupenda persona, de mi prejubilación, bueno, y suena el teléfono y era Adrián Barbón, que me llama para incorporarme. En fin, me acuerdo de la escena, en fin. Bueno, abrimos un compás de espera unos días, en fin, él recién había ganado las primarias y bueno, nada, finalmente aceleramos un poco el proceso de prejubilación allí en Euskaltel y de mutuo acuerdo con la empresa y me incorporé aquí como vicepresidente. Bueno, yo creo que Adrián, aparte de que nos conocíamos, seguramente lo que quería, lo hablamos muchas veces, era alguien, yo siempre digo un viejo, bueno, alguien que tuviera más experiencia en la administración asturiana, en la administración pública, porque él venía de la alcaldía de La Viana y el equipo de gobierno era nuevo, la estructura era nueva en general y yo creo que ese fue el motivo que le animó a llamarme a mí. Hemos pasado 4 años difíciles, ¿por qué no decirlo? Porque cayó la pandemia inmediatamente y la legislatura fue dura y difícil. Y bueno, yo he de decir que bueno, en fin, le estoy muy agradecido a Adrián y yo correspondí, creo, pues obligándome a hacer todo lo posible. Y ahora en esta legislatura, al final de la anterior, pues hablamos, yo estaba relativamente cansado y bueno, un poco agotado, ¿no? Sinceramente un poco agotado. Le dije bueno, que teníamos que buscar otra solución si es que, en fin, y fue él al que se le ocurrió y se lo agradezco además porque pues que me quedase de presidente de la Junta General, cosa que le agradezco porque, bueno, porque digamos que me encuentro más cómodo en el sentido de que ya con mi edad y en esta fase de la vida pues es una responsabilidad que me encanta porque cierra un ciclo. Yo empecé siendo el diputado más joven de la Junta y acabo siendo el presidente. Cierro un ciclo y personal y vital y además es una atalaya de la que, bueno, puedes contemplar Asturias desde una perspectiva quizás más ecléctica, ¿no? Y si puedo ayudar intento ayudar en general en la medida en que puedo para que, bueno, esto vaya bien, ¿no? El PSOE hoy, resiliencia, renovación generacional. ¿En qué ha cambiado el socialismo? Ha cambiado, como ha cambiado el país también. Ha cambiado, ya me refería yo antes, el PSOE del año 82-83, bueno, al final decía yo antes, en el socialismo tiene que tener una mirada amplia, ¿no? Y por lo tanto deben caber muchas tendencias, siempre y cuando que haya un eso común, ¿no? Hay un tronco común, unas ideas generales, caben muchas tendencias y de hecho existen, ¿no? Yo ya hablé antes de dónde estoy situado, pero hay otros muchos compañeros que están, bueno, que tienen visiones diferentes o a veces uno cuando le preguntan esto, claro, cuando tienes la edad que tienes y naciste en aquellos tiempos, tiene una sensación de estar un poco, bueno, de estar viejo, que lo estás, ¿no? Pero de estar desubicado a veces en este mundo nuevo en el que vivimos, ¿no? Vamos, a mí, lo que yo quisiera, y yo creo que es en lo que, bueno, vamos, yo estoy trabajando y todos con esto, es que el PSOE, esto que voy a decir puede parecer, a algunos no les gusta, pero a mí la vida me ha enseñado, y la vida y la historia de este país, yo hoy es el día después de que se haya formalizado un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para de una vez por todas sacar del estado de postración en el que estaba el Consejo General del Poder Judicial. Necesitamos más acuerdos como este. Tenemos por el medio órganos importantes que hay que renovar por la salud democrática de este país, la CNMV, la CNMC, el Banco de España. Y yo soy de la idea de que estoy incómodo, lo digo así, en una situación en la que el Partido Popular y el Partido Socialista no se hablen. Yo creo que es necesario, por la salud democrática del país, que ya sé que lo llaman el bipartidismo de una forma un tanto despectiva. Yo no aplicaría el término despectivo. Yo creo que este país se ha nucleado en torno a esto, con unos partidos nacionalistas y algunos otros partidos, digamos,
menores en representación, pero se ha nucleado de verdad y el equilibrio lo han dado los dos grandes partidos. Igual que a Europa le han dado los equilibrios históricos la socialdemocracia y la democracia cristiana, básicamente. Y yo creo en esto, y yo conozco muy bien, porque estudio mucho y bueno, leo mucho, me he dedicado muchas horas de mi vida a la historia de España y, en fin, este país es complicado, tenemos la historia que tenemos y yo le tengo mucho miedo a todo aquello que apunte a inestabilidad. Por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista y Partido Popular tienen que hablarse más. Tienen que hablarse más y tienen que procurar encuentros que hagan posible que los asuntos vitales, aquellos que dan estabilidad y que conforman el país, se pacten. Directamente se pacten. Hay mucho espacio para la discrepancia política y eso es sano, muchísimo espacio, pero hay algunos asuntos que son asuntos de país que necesitan entendimiento. ¿Es usted hombre de medio rural o de ciudad, de interior o de costa? Pues yo soy un asturiano como tú y como otro millón, ¿no? Que por nuestra orografía y por el tamaño, pues somos todos rurales, somos todos urbanos, somos todos de montaña y de costa, porque yo creo que además eso es una virtud de Asturias, ¿no? Que caminemos en la dirección que caminemos nos encontramos con mucha variedad, con costa, con mar, con montaña. Si a 5 minutos nosotros salimos de aquí, de este estudio ahora, y veremos las vacas pastando, ¿no? Sí que somos todos un poco de todo, que eso yo creo que es efectivamente que es una riqueza. En tiempo de crisis, ¿la política local es el refugio de los más desfavorecidos? Bueno, yo creo que no. Bueno, seguramente lo comentas porque ves a muchos políticos, en fin, porque tiende a pensarse que hay una especie de escala de calidades entre los políticos en función de que estén en la administración central, en la autonómica, en los ayuntamientos. Yo creo que eso no es así. Yo conozco compañeros de un partido o de otro, que tienen vocación local, de ser alcaldes de su pueblo y que lo hacen muy bien y que están felices. Otros no, o algunos otros tienen otros... hay personas que utilizan probablemente el tema local como un trampolín, en definitiva, pero hay muchísima gente, yo conozco muchos que están encantados de ser concejales o alcaldes de su pueblo porque esa es su vocación. Así que yo no negaría una jerarquía entre administraciones, cada una tiene su papel, además, tiene sus funciones, sus competencias, y la cuestión es que estés cómodo allí donde estés, ¿no? Y bueno, yo no creo que haya que establecer una jerarquía en relación con la calidad de cada una de las administraciones o la importancia que le queramos dar. Todas son importantes, cada una tiene su ámbito y hay gente que está feliz en las administraciones locales y haciéndolo muy bien, por cierto. El despoblamiento rural. ¿Existe voluntad política para ponerle freno y atajar este verdadero problema desde la administración? Yo creo que sí, que voluntad política existe. Lo que pasa es que la cuestión es difícil. Yo me he perdido mucho tiempo en analizarlo también. Hay un fenómeno mundial, no es ni siquiera europeo, ni siquiera español, ni español, mundial, de migración del mundo rural, de las zonas rurales a las ciudades. La población se está nucleando en todas las ciudades. Esto genera desequilibrios, problemas, pero esto es así en todo el mundo. Tenemos que combatirlo de las administraciones públicas, claro. En Asturias tenemos un doble problema, y en España, y quizás en Europa, que es la despoblación del medio rural y el problema demográfico. El problema demográfico que se suma a lo otro, ¿no? Y se dan dos circunstancias. Tenemos un problema de pocos nacimientos y, por lo tanto, y una expectativa de edad muy alta, lo cual es bueno, pero eso genera un gap tremendo. Eso es un problema muy serio. Y a la vez en Asturias tenemos un problema de desequilibrio en el territorio, de despoblamiento rural, ¿no? Que responde básicamente, bueno, yo creo que a varios fenómenos. El primero y fundamental a que falta actividad económica en el medio rural. Para luchar contra esto necesitamos muchos servicios públicos en el medio rural, y esa batalla sí se está dando con hospitales, con escuelas, con carreteras, pero eso no es suficiente, es una condición necesaria. Los jóvenes, para quedar en el medio rural, tienen que tener un empleo suficientemente remunerativo, sobre el cual puedas plantearte una expectativa de vida. Y eso es difícil en el medio rural. La agricultura y la ganadería asturiana está en crisis desde siempre, ya mengua mucho en tamaño, y las expectativas
de empresa o de industria en el medio rural son difíciles siempre, porque la empresa privada legítimamente elige condiciones en fin, más óptimas y esas están donde están. La Administración tiene que ser facilitadora de esa iniciativa privada, tiene que ayudar, tiene que discriminar fiscalmente, darle un tratamiento fiscal mucho mejor al medio rural para que el emprendedor tenga un incentivo para ir allí, ¿no? Y luego hay un problema que no queremos, a veces no se cuenta, pero yo creo que todos lo tenemos en mente, ¿no? Que es que la gente joven, además de todo esto, por razones de edad, tiene una demanda intensa de ocio, cultura, ocio, y eso escasea también en el medio rural, hay que ser honestos. El ocio y la cultura y las actividades las proporciona el mercado en las grandes ciudades. Bueno, son obstáculos muy importantes, pero hay que luchar contra el despoblamiento. Y la lucha pasa, se acaba de aprobar aquí la Ley de Reto Demográfico, bueno, en fin, es la percha jurídica, hay que intensificar todo esto, ¿no? Estímulos, sobre todo estímulos al empleo en el medio rural. Es la clave del asunto, ¿no? Es hacer que los emprendedores vean el medio rural, los empresarios, como un lugar para emprender de verdad, y para eso hay que facilitarles comunicaciones, servicios, suelo industrial y, sobre todo, ventajas fiscales de verdad, que sean incentivadoras para que un empresario diga, oiga, vale la pena irme a La Espina porque la diferencia fiscal es tan importante que debo ir allí o me conviene ir allí, ¿no? Por ahí tiene que ser. ¿Es necesario desarrollar un nuevo marco competencial para los concejos? Bueno, este es un tema que se discute mucho. Yo creo que sí, porque hay zonas de sombra en las competencias municipales. Ahí está la ley de base de régimen local, que es la norma que disciplina esto, pero es verdad que a veces los alcaldes hablan mucho de las competencias impropias y no les falta razón. Es verdad que como es la administración más próxima a los ciudadanos, digamos que es la administración residual, en el mejor sentido de la palabra, o el peor, como se quiera. Es decir, cuando alguien no se ocupa el ayuntamiento. Es lo que ellos llaman competencias impropias y no les falta razón en algunos casos. Así que sí, yo creo que habría que afinar mucho eso, ¿no? Para que todos seamos coherentes con nuestras competencias, lo primero es definirlas muy bien y que no queden zonas de sombra, que las hay. El caso clásico que se está intentando suturar ahora es el de las escuelas de 0 a 3. ¿no? Las escuelinas. Las llamamos escuelinas, que ya ves el problema que hay ahora todavía, que se resolverá, espero, con las enseñantes que habían contratado los ayuntamientos de aquella manera, porque no era su competencia, los interventores de ellos ponían inconvenientes. Todo ese arrastre pues es lo que explica el problema de hoy, ¿no? Hay ahí ámbito para mejorar, sí, sin duda. Sin duda. ¿Qué cambios precisa el sector público asturiano para acabar con la excesiva burocracia y una adecuada financiación? ¿Una adecuada, perdón? Una adecuada financiación. Bueno, la deficiente la burocracia mal llamada, porque yo he intentado corregir esto, pero no sin ningún éxito. La burocracia no es mala ni buena, la burocracia es la administración. La administración es la organización de medios y recursos humanos que se llama burocracia. Lo que queremos decir todos es que lo que hay es un exceso de burocracia o una patología de la burocracia, una enfermedad de la burocracia que al final ¿en qué se manifiesta? En unos procedimientos absolutamente lentos que ponen de mal humor al ciudadano, que es el cliente al final de la administración, al empresario, al emprendedor, pero al ciudadano normal y corriente, a todos, cuando queremos una respuesta rápida y no la tenemos, y no la obtenemos. Y el ciudadano se pregunta, yo pago mis impuestos, me piden un esfuerzo fiscal y cuando yo me acerco a requerir y a pedir servicios, no los encuentro con la eficacia, la eficiencia, la prontitud que necesito. Y es verdad. Y esta es una batalla dura, difícil, compleja, porque no es fácil. Yo me he empleado a fondo en estos años y hay muchos obstáculos. Por citar algunos, principalísimos, la Administración tiene que, al hilo de los tiempos, digitalizarse. Los procedimientos tienen que ser digitales. Hay mucho procedimiento manual en la Administración. La Administración no ha crecido en lo digital como ha crecido el sector privado. Va muy por detrás. Hay falta de recursos humanos que atiendan a esto, ¿no? Hablamos antes de la recualificación, la necesidad de nuevas profesiones. También esto falta. Y luego hay un problema tremendo regulatorio y de procesos administrativos. Asturias, cada uno se queja de su ámbito, ¿no? Esto ocurre en todos los ámbitos. Asturias necesita revisar y revisitar, resetear un buen puñado de leyes importantes a la hora de simplificar los procesos en general. Un buen puñado. Podría citar unas cuantas, pero no hay tiempo. Pero necesitamos
resetear muchas leyes en clave de simplificación, de simplificación básicamente, más inteligibles, más simples y sobre todo para que por debajo de ella los procedimientos vayan más rápido. Los procedimientos son complejísimos, manuales, tediosos. Al final es verdad que hay un malestar general de la población con respecto a la calidad de los servicios que recibe, y no estoy hablando de sanidad, no, de la propia administración, ¿no? De la administración pública. Y esto es un asunto que, bueno, yo creo que se está atacando, pero que hay que seguir atacando y hay que estar encima de él, porque produce muchas deseconomías finalmente, muchos problemas económicos para todos, y sobre todo produce, hay una merma psicológica entre el ciudadano de la calidad de la democracia. Yo creo que va contra el propio sistema democrático. Si tú detectas que el sistema no te ayuda, no es ágil, no es eficaz, al final, bueno, te enfrentas al sistema, ¿no? O te separas conceptualmente del sistema. Y yo creo que esto es una enfermedad que puede afectar al propio régimen, al sistema, a la democracia, en definitiva. Nacionalismos en España, ¿independencia o soberanismo? Bueno, esa es la otra. Independencia, hablando de yo tengo que decir de entrada, yo entiendo la realidad del nacionalismo español histórico, y ahí está, histórico y presente. Yo creo que el nacionalismo está hablando de Europa otra vez, en el origen de todos los males europeos. Hemos sufrido 2 guerras mundiales que tienen un origen justamente en reivindicaciones que conectan con la idea del nacionalismo. La historia está ahí, no tenemos que olvidarla. Así que yo cuando escucho, y quiero ser una persona muy racional, el término nacionalismo, perdón, ya se pone de uñas. Tengo que confesar que me enfrento a él ya con algún prejuicio. Bueno, algún prejuicio por razones de la historia y de lo que esto ha ocasionado. Dicho lo cual, España desde siempre es un país diverso, plural. Ahora nos hemos constituido en autonomías y yo creo que es un modelo de éxito, pero bueno, lo que ha hecho la Constitución del 78 es recuperar, en fin, es llevar a términos jurídico-administrativos, traducir la realidad histórica del país, esta diversidad. Bien, hemos aceptado en la Constitución del 78 unas excepciones, yo así las califico, por razones históricas, que es cierto, por razones históricas, son los cupos a nivel fiscal y de financiación vasco y navarro. Bien, por razones que todos conocemos de la historia de nuestro país, ¿no? Que entronca con el carlismo y con el siglo XIX, etcétera, etcétera. Bien, el propio franquismo, de alguna forma, cultivó esto también en sus propias entrañas y llegamos a la Constitución y en 78 deciden los constituyentes no abrir demasiado este melón, el título 8, y, digamos, respetar esto como una excepción, una peculiaridad histórica. La aceptamos todos, ¿no? Aceptamos todos a beneficio del país. En el año 78 votamos esta Constitución con estos contenidos. Lo que está sucediendo ahora es que esto que es, en mi opinión, bueno, no voy a decir una anomalía, pero una peculiaridad histórica, tiende a imitarse en otros territorios, caso catalán en estos momentos, y entonces estamos hablando ya de otra cosa. Estamos hablando de que el peso de Cataluña en la economía del país es tan importante, y por lo tanto, en los mecanismos de solidaridad, de financiación del conjunto del país, que si destruimos, si finalmente se accede, que estoy seguro de que no está en ningún sitio eso, salvo la mentalidad de algunos nacionalistas, reproducir el cupo vasco en Cataluña, estaríamos atentando seriamente al corazón del sistema, a la solidaridad interterritorial que nos hemos dado en la Constitución. Destruiríamos el sistema de solidaridad y eso no lo podemos permitir. ¿Qué prefiere, soledad o compañía? ¿Dónde se siente más cómodo? Hay momentos para todo en la vida. Yo creo que todo el mundo, al final necesitas momentos de socialización en la vida, yo creo que somos un ser social, pero también necesitas tus momentos de soledad, ¿no? Y de reflexión y de silencio incluso, ¿no? A veces el silencio se entiende mal y lo digo, a veces lo discuto con mi pareja, con mi mujer, es que no hablas y dice, bueno, el silencio es una forma de hablar también, ¿no? El silencio habla. Así que, bueno, hay momentos para todo en la vida, ¿no? ¿Dónde reside el potencial de la economía asturiana de cara
a Europa y a la propia España? Bueno, el potencial de la economía. Asturias ha sido una región industrial, que todos sabemos. El objetivo que tenemos ahora, debemos estar en el 21% de aportación de la industria al PIB, industria que pivotó en el origen en la industria de la primera revolución industrial, el acero y el carbón. Carbón, ya sabemos que ha salido del mix energético. La siderurgia, bueno, está en periodo de tránsito, tenemos un gran sector del metal. Bueno, tenemos una industria importante en Asturias, hay que decirlo. Hay otra que está, la de la eólica marina, la de la eólica terrestre, en fin, hay una serie de, el sector naval, hay el sector de la defensa, que vengo de un acto ahora muy importante en Asturias. Todo eso va bien. Tenemos que tener por objetivo, yo creo, que modernizar la industria, que en eso se está, y no bajar de entre un 20 y un 25% de aportación del PIB de la industria al PIB regional. Bueno, luego hay unos sectores emergentes muy importantes, como el turismo y los servicios, y el sector de nuevas tecnologías, que a pesar de que no se hable mucho de él en Asturias, son pequeñas empresas, pero son muchas, y algunas, en fin, con muchos desarrollos muy punteras. Así que yo creo que sobre este trípode tenemos que ver el futuro, ¿no? Y es muy importante estos porcentajes, que sea una economía así mixta, muy mezclada, porque es lo que hace sólida una economía. Cuando llegan momentos de crisis, está en todos los estudios, las economías más sólidas que mejor resisten las crisis son aquellas mejor trabadas, las que tienen muy diversificada su estructura económica y sobre un pilar muy importante, que es el de la industria. La industria proporciona mucho empleo y buen empleo, y ese es el gran asunto. Completar el trazado de la A63 con la 8, imprescindible para vertebrar sobre todo el suroccidente de Asturias y Oviedo, ¿es una prioridad actual del Gobierno regional? Bueno, así está pintado, al menos yo creo que sí, que está en los planes y está en el acuerdo por las infraestructuras, ¿no? Yo creo que ultimar esa conexión con La Espina y culminarla con Cangas de Narcea, ¿no? Trabar ahí, o sea, que al final ese eje, que se termine construyendo ese eje, Cangas de Narcea, Tineo, La Espina, Oviedo, es muy importante para vertebrar todo el suroccidente de la región, ¿no? Yo creo que tiene que ser, es una prioridad en definitiva. ¿El bienestar social baja por una rebaja de impuestos? Bueno, aquí hay teorías para todos los gustos. Generalmente la derecha política entiende que la bajada de impuestos es un atractivo para que fluya más la economía, para que venga más emprendimiento, y eso es verdad. Pero la clave está en dónde pones, dónde está el fiel de la balanza, porque hay un momento a partir del cual, si la bajada de impuestos es tan notable, ese equilibrio no se restablece. La resultante final es que recaudas menos. Bueno, hay que ver dónde se pone el fiel de la balanza porque en todo caso la administración pública tiene que recaudar unos mínimos de impuestos para atender a sus obligaciones de servicios públicos, a la sanidad, que decía antes, a la educación, al bienestar en general, la tercera edad, las pensiones. Eso hay que asegurarlo. Entonces, ¿dónde pones el fiel de la balanza? ¿Dónde pones el punto de equilibrio de tal forma que optimices la actividad económica y a la vez no sufra la recaudación fiscal y la optimice? Bueno, esa es la gran discusión en el mundo, dicho sea de paso, aquí también, ¿no? Bueno, cada uno tiene una opinión al respecto. Yo creo que se habla mucho del infierno fiscal asturiano. Yo no creo en eso, ¿eh? Y los datos de verdad no señalan eso, en definitiva. De hecho, en los últimos años Asturias tiene un saldo neto de creación de empresas positivo, es decir, que es indicativo, ¿no? Otra cosa es una discusión muy parcial y menos importante en lo económico y menos trascendente de lo que se piensa, muy pasional y muy ideológica, que es el impuesto de sucesiones y transmisiones, con otras regiones. Que tienen, claro, el gran asunto es, pero yo digo, por la capacidad recaudatoria de estos impuestos, que mínima, es muy pequeñita, si uno lo contempla son creo que unos 100 millones en número, ¿no?, sobre un presupuesto de miles de millones. Pero es muy ideológica y muy pasional, y en realidad afecta a muy poca persona. Un aspecto relevante es ese que mencionas, es no tanto por lo que significa en términos cuantitativos, sino por la competitividad con otros territorios, ¿no? Que eso es lo que hay que cuidar, eso es lo que realmente hay que cuidar.
que no haya un diferencial tan grande desde el punto de vista fiscal entre unos territorios, y diría yo, entre España y la Unión Europea, es decir, hay que ver el mundo en su complejidad. Yo ahí siempre he reclamado, más allá de cuál sea el nivel del tipo fiscal que se coloque en cada impuesto, es que sea homogéneo en el país o que tienda a cierta homogeneidad. Y ahí es donde reclamo que el Estado sea garante final por las vías que tiene armas y tiene instrumentos para ello, para evitar que se creen tantas desigualdades desde el punto de vista fiscal entre territorios que, al fin y a la postre, tienden a competir entre sí, porque eso es lo natural, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las vías es, y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el ámbito del encuentro entre comunidades y el Estado, esto tendría que ser un asunto relevante, es decir, llegar a igual que se llegó en el Consejo General del Poder Judicial ahora, salvando los asuntos, llegar a un mínimo común para que no asistamos a esta competencia fiscal que al final termina siendo mala para todos y para el país. En una palabra, en pocas palabras, elija libros, televisión, cine, espectáculos en directo. En una palabra. Yo, sin ninguna duda, libros. ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? Las lecciones me han dado muchas en la vida. ¿Una? La mejor, pues no lo sé. Al final yo he tenido, yo soy una persona que escucho mucho y sobre todo escucho mucho a las personas. No me atrevería a decir cuál es la mejor. Yo tengo que agradecer a mucha gente, consejos, ayuda, en fin, copiar de las mejores experiencias o tenerlas presentes. No me atrevería a decir un mejor. ¿Monarquía o república? Bueno, yo soy de concepción intelectual republicana, sin duda, pero hago un matiz que creo que es importante. Yo creo que hablaba antes de la historia de este país, una historia dura, y tenemos que aprender de ella y no olvidarla. Ahora mismo tenemos una monarquía parlamentaria que nos hemos dado con ocasión de la Constitución del 78, y por lo que tiene que ver con el rey Felipe VI, yo creo que nos ha dado estabilidad, que está cumpliendo muy bien su función constitucional. Yo creo que no hay ninguna institución que esté a salvo de acontecimientos e inmutable en el tiempo. La monarquía que encarna Felipe VI está sometida a un plebiscito permanente por parte de los ciudadanos, como debe de ser, pero yo creo que está haciendo un ejercicio de su posición constitucional, yo creo que perfecta, y por lo tanto, más allá de la convicción de cada cual, la mía republicana, yo creo que esa discusión deberíamos dejarla estar de momento, porque yo creo que la corona y su posición con respecto a la Constitución yo creo que está siendo útil al país, en definitiva, útil al país, está generando estabilidad y estamos muy necesitados de estabilidad, así que yo no me plantearía esa disquisición en estos momentos, más allá de lo que cada uno piense en sus condiciones, ¿no? Un lugar para usted. Un lugar. Un lugar. Bueno, por razones puramente de vivencias, pues mi lugar de nacimiento y la cordillera del Sueve y el Sella es el ecosistema en el que yo nací, por lo tanto, y Oviedo, ¿no? Y Oviedo porque yo me considero casi ciudadano de Oviedo. Un libro. Un libro, libros muchos. Uno. Que me venga ahora a la memoria, pues seguramente, pues mira, un libro que es una mezcla de novela, apelando a la historia también en momentos críticos de la Revolución, o sea, pues Los Miserables de Víctor Hugo, pues es un gran libro, con componentes muy variados que merece la pena leer. ¿Qué le gustaría que se hiciese realidad en un futuro? Hombre, en fin, muchas cosas. En el plano político, pues hombre, que esta inestabilidad en la que estamos, esta polarización excesiva en la que está la vida política española, incluido el problema catalán, etcétera, mejore, ¿no? Esta sería la mejor noticia. En el plano personal, como tengo hijos que están en edad crítica, adolescente, pues que, en fin, verlos progresar adecuadamente, que se dice ahora, creo, ¿no? ¿Y usted qué le gustaría hacer que no haya hecho? Que es difícil, ¿eh? Bueno, para terminar ya. Todo el mundo tiene... Yo creo que no tengo ninguna pretensión concreta ya, más que ejercer estos años que me quedan como presidente de la Junta General bien, al servicio de Asturias y de los asturianos,
y como ya voy a concluir en una edad, digamos, provecta, que se dice, pues nada, luego disfrutar un poco de lo que me gusta, que es viajar, leer, en fin, y hacer algún deporte dentro de lo que se puede hacer ya a una edad determinada, ¿no? Pues agradecerle este entrañable rato, creo que los telespectadores hayan disfrutado como yo he disfrutado, y darle las gracias una vez más. Bueno, a todos vosotros y a ti muy particularmente, muchísimas gracias, he estado muy cómodo aquí. Y a todos ustedes, emplazarlos un viernes más en su programa en primera persona. Muy buenas noches.